Síganlo bien. Que seguimos hablando, mis amados hermanos, de el sacerdocio, de la túnica bordada. Vamos a mencionar algunas bases y algunas cosas que ya hablamos para poder hablar de lo que no hemos hablado. Amén. Entonces la túnica, recordemos que nos habla de una cobertura, ¿verdad? El libro de Isaías, mis amados hermanos, capítulo 4, versículos 5 y 6, nos habla de que sobre toda gloria es necesario que haya una cobertura. La túnica está íntimamente ligada con lo que es el corazón, mis amados hermanos, y la importancia de cubrirlo, ¿verdad? Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20, nos habla de las cosas que hay en el corazón que provienen del mismo, que son malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Pero el libro de Marcos capítulo 7 versículos 20 al 23 nos habla también de otro tipo de cosas, como lo que son los mal, dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Amén. Bueno, es lo que hemos ido mencionando hasta el día de hoy. Ya hablamos de los malos pensamientos. Vamos a seguir avanzando. Ya hablamos de los homicidios, mis amados hermanos. También ya hablamos de los adulterios. Al igual que también hablamos de las fornicaciones, de los robos, también ya hablamos. También ya hablamos de los falsos testimonios, que básicamente fue nuestro último tema, ¿verdad? Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de las calumnias. Amén. Las calumnias. Cuando hablamos de las calumnias, básicamente sin ver ninguna base bíblica, ¿verdad? Ni ningún diccionario para buscar significados, simple y sencillamente lo podemos resumir, que una calumnia, mis amados hermanos, es hablar mal de alguien, ¿verdad? Pero no solamente hablar mal por hablar, sino es hablar mal de alguien esperando que con lo mal o lo malo que se está hablando de alguien, a la persona de la cual se está hablando mal le vaya mal, que pague las consecuencias de lo que nosotros estamos hablando mal de él o de ella. Porque sabemos que, por ejemplo, chismes, pues siempre hay, ¿verdad? Mentiras y cosas similares. Pero repito, una calumnia está íntimamente ligada con lo que es el hablar mal de alguien, pero esperando de que a esa persona le vaya mal. Por ejemplo, ahorita se me ocurre un ejemplo. ¿Qué sería una calumnia? Podemos poner el ejemplo de un matrimonio, ¿verdad? De que alguien, tal vez amigo de él o amigo de ella, ¿verdad?, vaya con el cónyuge y le diga una calumnia, ¿verdad? Mira, tu esposa, por ejemplo, anduvo en la calle todo el día, pero se lo dice con el hecho de que él ya conoce al esposo, vamos a decirlo así, y sabe que solo por ese hecho el esposo le va a pegar, y probablemente no sea cierto. Amén. Probablemente la esposa se mantuvo en la casa todo el día y el otro va y dice esta mentira, o probablemente sí sea cierto, anduvo en la calle todo el día, pero ¿cuál es el fin de la calumnia? Que a la esposa le vaya mal. O sea, no es nada más un chisme, no es una información, sino, perdón, la calumnia lleva un fin, y el fin es hablar mal o lo malo de alguien para que a esa persona le vaya mal, para que pague las consecuencias. Y algunas veces, repito, la calumnia pues es mentira, ¿verdad? Otras veces es verdad, pero yo espero me estén a entender con esto, pero el fin de la calumnia es que a la persona le vaya mal. Amén. Y eso pues definitivamente solo puede estar, mis amados hermanos, en el corazón de una persona pues que la maldad habita en su corazón. Porque por más que ustedes y yo tengamos o no tengamos enemigos, mis amados hermanos, pero bíblicamente hablando, la Biblia no nos muestra a nosotros que nosotros tengamos que desear que a nuestros enemigos les vaya mal. Antes bien, la Biblia dice que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos. O sea, ¿qué demuestra esto? De que definitivamente, aunque la Biblia muestra, ¿verdad?, de que por naturaleza somos malos,
Pero una cosa es que por naturaleza seamos malos, pero otra cosa es que en nuestros corazones habite la maldad. Porque cuando entendemos esto de que la maldad habita en nuestros corazones, podemos entender lo que le pasó a Luzbel, mis amados hermanos. La Biblia muestra claramente que cuando Dios lo creó, dice la Biblia que hasta hubo alabanza, que hasta las estrellas se pusieron a alabar porque estaban creando a un ser perfecto, estaban creando a un ser de que iba a servir, vamos a decirlo así, como un administrador dentro del Edén, ¿verdad? Por eso fue que le fue fácil meterse dentro de la serpiente para estorbar al hombre y a la mujer, porque la Biblia dice que Luzbel ahí se paseaba. Luzbel se paseaba en el huerto, mis amados hermanos, y prácticamente lo podemos decir, era como un supervisor. Más sin embargo, la Biblia muestra claramente que en qué oportunidad Luzbel cayó. Amén. En qué oportunidad Luzbel se convirtió en Satanás, el diablo, la serpiente antigua o el dragón, mis amados hermanos. En el momento que dice que se encontró en él la maldad. En el momento que se encontró en él la iniquidad. Y luego dice también a causa de tus contrataciones. Cuando se habla de contrataciones, literalmente se está hablando de negocios, mis amados hermanos, pero se está hablando de negocios no solamente en donde yo pues voy a poner en venta algo y a ganar algo con ello, ¿verdad? Ese es un negocio normal, sino un negocio en medio del cual lo que se busca es hacerle daño a alguien más. Es como, por ejemplo, que alguien venga, ¿verdad?, le robe algo a alguien y luego lo ponga a la venta. O sea, está poniendo su negocio, pero le hizo daño a alguien. Eso es exactamente la maldad. Y yo creo que en nuestros corazones, mis amados hermanos, no creo que ese tipo de maldad, entiéndase iniquidad, habite en nuestros corazones para buscar hacerle daño a alguien. Esto es como, por ejemplo, cuando hablamos de las contrataciones, ¿verdad? Que yo quiera venir y poner un negocio sabiendo que alguien tiene un negocio a la par, pero lo que yo quiero es poner mi negocio para que el otro negocio caiga, para que el otro negocio se destruya, para que la otra persona sufra. Eso es exactamente lo que estamos hablando al hablar de las calumnias. Amén. Y es algo, mis amados hermanos, que sinceramente les digo, no creo que habite en nuestros corazones, porque tenemos al Señor en nuestros corazones, ¿verdad? Y en más de algo tenemos que aprender a cómo es Él. Bueno, entonces vamos a hablar con la ayuda del Señor de las calumnias. Ya les resumí básicamente cómo es que sin ningún significado, ¿verdad? Leyendo, porque no lo hemos hablado aún. Resumidas cuentas, cómo es la calumnia. Es hablar mal de alguien o hacer algo, pero esperando que alguien sufra o pague las consecuencias de lo que yo estoy hablando o de lo que yo estoy haciendo. Amén. Así opera la calumnia. Y el arma, podemos decirlo así, que se utiliza para ello es la lengua. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con lo que nosotros hablamos, con lo que pensamos. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia nos muestra que de la abundancia del corazón, de la abundancia de la mente, de la abundancia de los pensamientos, perdón, habla la boca. Y no solamente eso, sino que de la abundancia de lo que nosotros pensemos, ese es el tipo de persona que en realidad somos. Perdón. Yo les he mencionado esto en más de alguna oportunidad. Ustedes y yo, mientras que estamos tranquilos, pues la misma palabra lo dice, estamos tranquilos, ¿verdad? Vivimos tranquilos. Y hay muchas cosas, muchas ofensas que podemos pasar por alto. Pero una vez nos enojen, mis amados hermanos, una vez nosotros enojados, muchas personas encuentran nosotros estando enojados, ¿qué nos importa que la gente piense de nosotros? Y es en ese momento de enojo cuando empezamos a sacar palabras, mis amados hermanos, que hieren corazones, y esa es exactamente la puerta abierta a la maldad. ¿Por qué no utilizamos ese tipo de palabras cuando estábamos tranquilos, cuando estábamos contentos? ¿Por qué ese tipo de palabras las utilizamos cuando estamos enojados? Porque ahí se manifiesta, mis amados hermanos, parte de la personalidad de la persona, en la cual en realidad
nosotros, nosotros somos. Porque, ¿por qué no se manifiesta este tipo de palabras cuando estamos tranquilos o cuando estamos contentos? Porque simple y sencillamente ahí se cumple lo que la Biblia dice: el amor cubre multitud de faltas. Pero cuando, mis amados hermanos, cuando hay cólera, ahí se manifiesta muchas veces la maldad. Porque yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero a veces uno como ser humano comete graves errores, que dice cosas, pronuncia cosas sabiendo que le va a hacer daño a la persona a la cual se las va a decir. Y es así como la calumnia opera. Y esa es la razón, no nos olvidemos del tema, ¿verdad? Por la cual el Señor nos llama a ser sacerdotes, mis amados hermanos, de nuestras casas. Porque un sacerdote, bíblicamente hablando, estaba puesto por Dios para bendecir al pueblo, mis amados hermanos, y para, por medio del desarrollo de su sacerdocio, entiéndase, por medio del desarrollo de su ministerio, poder bendecir al pueblo y poder detener cualquier tipo de maldición que viniera en contra del pueblo. Y por eso es la importancia de que nosotros, espiritualmente hablando, tengamos el corazón cubierto. Porque si lo estamos entendiendo, ¿de dónde viene la calumnia? De un corazón que no está cubierto con esa túnica sacerdotal. Y yo no sé ustedes, pero yo les puedo hablar por mí. Hoy mismo yo coloqué una prédica, bueno, la pastora colocó la prédica, pero la prédica era mía, ¿verdad? en la radio. Y yo estaba escuchando la radio, mis amados hermanos, lógicamente escuchando mi propio tema, ¿verdad? Un tema que no prediqué ahorita, sino ese tema. Volvemos a la carga con lo que hablé la semana pasada. Quizá tendrá unos 6, 10 años por ahí el tema. Y escuchando el tema, yo le decía a la pastora, sinceramente le digo, he cambiado. Escuchá, le digo, escuchá esa prédica, le digo. Y en esa prédica yo me dedicaba más a enseñar lo que la Biblia dice y menos a estar regañando a la gente, le decía. He cambiado. ¿Qué más le dije? ¿Sabes qué es lo que yo siento? Que muchas veces, y perdónenme hermanos, pero quiero pronunciar esto con libertad, que muchas veces la forma de ser de la gente me llevó a dejar de predicar y me llevó a ponerme a regañar, cuando prácticamente a mí no me mandaron a eso, mis amados hermanos, a estarlos regañando. Como pastor, la Biblia dice claramente cuál es la función de un ministro, y dice dedicarse a la oración y a la palabra. Y al final, a enseñarle a la gente el camino y el trabajo de la gente, entiéndase, las ovejas. Algo de lo que hablábamos el día, ¿qué día es hoy? El día domingo, entonces, en la iglesia, de cómo, mis amados hermanos, la autoridad que el pastor tiene. A eso nos mandaron. ¿Y saben qué me sorprendió? Que escuchando al apóstol Sergio, el apóstol Sergio estaba predicando el día domingo, mis amados hermanos, de pastoreando el alma. ¿Y qué estábamos hablando nosotros el domingo? Lo mismo, de dejarnos pastorear, porque nuestro trabajo como pastores, y ya ustedes lo saben, lo vimos el domingo, ¿verdad? Es velar por las almas. Y allí es donde yo les estoy poniendo mi ejemplo, ¿verdad? Cómo las acciones de la gente, mis amados hermanos, hacen que los corazones de uno cambien. Amén. ¿Por qué? Porque uno puede entender a esta, a ellos, a ellas. Si les doy amor, no hacen caso. Al final la misma Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando el Señor vino por primera vez, Él vino como un cordero mudo, dice, al matadero. Pero cuando regrese, Él no va a regresar como un corderito. Él va a regresar, dice claramente la Biblia, con vara de hierro. ¿Para qué? Para someter a todos los rebeldes. En otras palabras, de una o de otra forma, ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos. Pero yo estoy hablando de esto para que nos demos cuenta cómo las acciones de muchas personas, mis amados hermanos, pueden hacer que nosotros cambiemos, y por medio de que cambiemos le abramos la puerta a las calumnias, y que Dios nos libre, mis amados hermanos, de abrirle la puerta a la calumnia. ¿Por qué?
porque ahí se van a dar cuenta al final del tema. Primeramente lo puedo terminar. Detrás de esto hay un principado, detrás de esto hay, mis amados hermanos, poderes del reino de las tinieblas que lo único que buscan es destruir tanto al que levanta la calumnia como al que se le está levantando la calumnia. Y es algo, les digo, que con lo cual ustedes y yo tenemos que batallar y pedirle al Señor, mis amados hermanos, de que las acciones de la gente no nos lleven a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios nos creó y nos crió con una esencia. Amén. ¿Y por qué esa esencia se va perdiendo? Porque le prestamos demasiada atención a lo que los seres humanos hacen, mis amados hermanos, y al final, con todo respeto para todos nosotros, amén, en cuenta para mi persona, no vamos a dejar de ser seres humanos hasta el día que Cristo venga, mis amados hermanos. Nuestra humanidad, nuestra carnalidad se va a quedar, porque claramente lo muestra la Biblia, carne y sangre no heredan el reino. Entonces, en otras palabras, humanos en el reino de los cielos no van a ver, mis amados hermanos. Lo que van a ver son seres transformados, seres celestiales, seres espirituales, pero seres carnales y humanos no van a ver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra forma de ser, mis amados hermanos? De que se nos ha olvidado de que Dios a nosotros tiene el deseo de que seamos seres espirituales. Por el momento no somos seres celestiales, ¿verdad? Porque seguimos teniendo cuerpo, pero en parte sí, mis amados hermanos, porque acuérdense que tenemos espíritu y tenemos alma, y ni nuestro espíritu ni parte de nuestra alma es terrenal. Entonces lo que ustedes y yo tenemos que identificar es en realidad qué tipo de persona somos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque para esto es la necesidad de que uno se congregue, de que hagamos lo que estamos haciendo en este momento para ir identificando qué tipo de personas somos, para que a la luz de la palabra y por medio de la dirección, guianza y ministración del Espíritu Santo, todo aquello humano, que ciertamente seguimos siendo humanos, pero que se nos manifieste, podamos irlo venciendo poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, con la ayuda de nuestros padres. Para eso Dios pues nos pone padres, ¿verdad? Con la ayuda de nuestros pastores, y en el nombre de Jesús cada vez ir siendo menos humanos y más espirituales. Con esto no estoy diciendo de que vamos a dejar, mientras que estemos en esta condición, vamos a dejar de ser humanos, porque al final humanos vamos a dejar de ser, mis amados hermanos, hasta que Cristo venga y nos transforme. Amén. Pero mientras que estemos en esta condición, podemos ser humanos, pero bien ministrados, apegados a lo que escrito está, y que no le abramos la puerta a la calumnia. Amén, que es el punto que estamos hablando, ¿verdad? Pero bien podemos mencionar todas las cosas que ya hablamos o a unas que nos faltan por hablar, que ya las mencionamos, y que no le abramos la puerta a nada de eso. ¿Por qué? Porque eso lo único que hace, mis amados hermanos, es demostrarnos qué tan terrenales somos, o qué tan humanos o naturales, o qué tanto del hombre viejo aún tenemos en nuestras vidas. Y eso lo único que puede hacer es demostrarnos, mis amados hermanos, que a la hora que Cristo venga nos podemos quedar. Recuérdense que la Biblia hace una pregunta y dice: ¿qué hallará Jesús? ¿Qué hallará el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? ¿Será que hallará fe en la tierra? Pues viendo, mis amados hermanos, cómo el mundo se está dirigiendo, nos damos cuenta de que si algo se está perdiendo en la raza humana, es la fe en Jesucristo, ¿verdad? Porque lamentablemente el ser humano cree en un montón de cosas en la actualidad. Creen en cualquier cosa menos en la verdad. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene a decirnos la verdad, normalmente cuando nos dicen la verdad, nos demuestran lo mal que estamos, caminando, lo mal portados que estamos. Y eso no nos gusta, mis amados. ¿Por qué no nos gusta? Porque nuestro corazón no está cubierto. ¿Y quién, mis amados hermanos, tiene que
cubrir ese corazón? Pues un sacerdote, mis amados hermanos, y aquí no estamos hablando solamente de los pastores, ¿verdad? Porque la Biblia claramente dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Cada uno de nosotros estamos llamados, mis amados hermanos, a ser el sacerdote de nuestras propias vidas. Si somos, mis amados hermanos, padres, pues a desarrollar el sacerdocio dentro de nuestra propia casa. Si somos, mis amados hermanos, en mi caso, ¿verdad?, ministro, pues a desarrollar el sacerdocio en todos aquellos que el Señor ha puesto bajo nuestra cobertura, y aún todos aquellos que no están bajo nuestra cobertura, porque recordemos que la Biblia claramente muestra que cuando Dios levantó a los 5 ministerios, claramente lo dice, que los dejó para capacitar al cuerpo de Cristo, a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, yo espero estarme dando a entender con esto, mis amados hermanos, de que el punto de lo que les estoy diciendo ahorita, más que el punto central del tema, que es la calumnia, ¿verdad?, es de que ustedes y yo tenemos que cuidarnos de que nada ni nadie nos quite la identidad. De que los problemas, mis amados hermanos, no pueden venir a hacer que nosotros cambiemos. Porque si un problema nos hace cambiar, eso solamente nos demuestra lo débiles en la fe que somos. Y que, como lo dicen muchos literalmente, y que no aguantamos nada. Y si ustedes y yo no aguantamos nada, mis amados hermanos, vamos a convertirnos en aquel tipo de gente. Estoy pensando en los hombres y mujeres que salieron de Egipto, pero no aguantaron el desierto. En el desierto se murieron. Amén. Y yo creo que ninguno de nosotros, después de tanto año de evangelio, mis amados hermanos, por un problema, por una calumnia, por una diferencia, vamos a perder nuestra salvación. Porque recordemos que la Biblia claramente dice: buscad la paz con todos, dice. Entonces la paz hay que buscarla. No se trata de que venga a mí el que me hizo daño y que me pida perdón, y hasta que me pida perdón entonces las cosas se arreglan. No, la paz el que la tiene que buscar soy yo. Así haya sido yo el promotor del problema o no haya sido yo el promotor del problema, la paz la tengo que buscar yo. Porque si no la busco, mis amados hermanos, lo otro que se va a perder es la santidad, y sin santidad nadie puede ver al Señor. Bueno, tengo muchas ideas en la cabeza, pero si no avanzo, mis amados hermanos, y quiero mencionarles algunas bases bíblicas. Miren, en la Biblia yo encontré 5. Este sería un buen tema para escudriñarlo también para los 5 ministerios, ¿verdad? 5 palabras, mis amados hermanos, 4 son hebreas y una es griega, con las cuales en la Biblia aparece en que se puede decir la palabra calumnia. Amén. Entonces, en hebreo, la palabra calumnia se puede decir de 4 formas diferentes. Y en griego se puede decir de una forma. Amén. Pero vamos a mencionar, bueno, hasta se me traba la lengua. Quisiera solo mencionarlas, mis amados hermanos, pero de plano más de algo voy a resultar diciendo de cada significado, y que a la luz de la palabra ustedes y yo podamos ir aprendiendo a que una calumnia, repito, la parte del cuerpo que es utilizada es la lengua. Amén. Pero una calumnia no es solamente cuando uno habla, sino también con acciones, como se los dije, ¿verdad? Poner un negocio esperando que a alguien le vaya mal, eso es parte de la administración de la calumnia, porque la calumnia está íntimamente ligada a que uno desee que a alguien le vaya mal. Amén. Y yo creo, repito, de que si el Señor está en nuestros corazones, aunque seamos mal portados, pero no creo que deseemos, mis amados hermanos, que le vaya mal a nadie, sinceramente. Y pues yo lo tengo que decir, ¿verdad? Pero si alguno de nosotros desearía que a alguien le vaya mal, entonces ese corazón hay que ministrárselo, mis amados hermanos, porque si yo tengo el deseo de que a alguien le vaya mal, ese deseo, ¿cómo llegó ahí? Ese deseo llegó ahí como consecuencia de la maldad. Y que Dios nos libre, porque por eso les expliqué de que por esa fue la razón de que Luzbel cayó y se convirtió en Satanás. Vean, pues, voy a pronunciar las palabras. No sé si el tema ya se los envié, y si no, pues ahí se los voy a enviar para que lo tengan y ustedes lo puedan ver. La primer palabra, mis amados hermanos, en hebreo, de cómo se dice calumnia, es ashak.
pueden escribirlo con Q o con C, al final es igual, ashak. Y escuchen lo que significa la palabra calumnia. No coloqué todos los significados de cada palabra, ¿verdad? Sino agarré uno o dos significados. Pero en esta palabra, ashak, la palabra calumnia, en español para nosotros, significa hombre que carga, escuchen qué tremendo esto, con la presión de un delito de sangre. ¿Qué es una calumnia, mis amados hermanos? Es un hombre que carga con la presión de un delito de sangre. Entonces ahí nos damos cuenta de que, bueno, vamos a poner un ejemplo. Por la boca, por ejemplo. Vine yo, mis amados, bueno, yo no, sino alguien más en el ejemplo que pusimos, ¿verdad? Alguien le dijo al esposo que la esposa pasó todo el día en la calle y el esposo le pegó. Pero resulta, mis amados hermanos, en el ejemplo, ¿verdad?, de que la esposa ni pasó todo el día en la calle. Y como consecuencia de la calumnia que alguien levantó, el esposo le pegó a la esposa y pensemos, y la mató. ¿Cómo creen ustedes que se va a quedar el que levantó la calumnia? Se va a quedar con este significado que estamos hablando. Hombre que carga con la presión de un delito de sangre. Aquí podemos, mis amados hermanos, poder llegar a entender, por ejemplo, la gente que le ha quitado la vida a alguien más. Esa persona, mis amados hermanos, si alguien le ha quitado la vida a alguien, tanto literalmente, ¿verdad?, de que le quitó la vida, lo mató, o le quitó la vida, mis amados hermanos, por mal portado, por mal portada, porque toda la vida la misma situación, o porque también, por ejemplo, en una pelea, ¿verdad?, alguien peleándose le sacó sangre a alguien. Ese es un derramamiento de sangre, es un derramamiento de vida. Podemos mencionar en este caso, por ejemplo, y con todo respeto lo voy a decir, las fornicaciones, mis amados hermanos, los adulterios. Podemos mencionar también acerca de los abortos. Esto es exactamente esto, alguien que carga con la presión de un delito, pero dentro de ese delito, o sea, no es cualquiera, ¿verdad? Como lo hablábamos la semana pasada, de los falsos testimonios, porque ahí no se derramó sangre, pero aquí sí se está derramando sangre. Entonces esto es una forma en la cual la calumnia opera. Imaginémonos una persona que le haya quitado la vida a alguien en todas las áreas que ya mencionamos. Esta persona, mis amados hermanos, literalmente, y lo vamos a ver al final del tema, si no lo logro ver hoy, pues bueno, en algún momento lo vamos a ver, literalmente queda presa en las cárceles del infierno, que la Biblia le llama el Gehenna. Y esta es la razón por la cual ustedes y yo probablemente conozcamos gente que quieren cambiar, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque andan cargando, mis amados hermanos, valga la redundancia, la carga de la presión de un delito. Amén. Y ahí la única forma, mis amados hermanos, si lo vemos literalmente, yo ando ahí todo cargado, ¿verdad? Ando con una mochila llena de piedras y quiero descansar y no puedo descansar. Yo creo que es lógico, ¿verdad? ¿Qué haríamos si queremos descansar? Quitarnos la mochila. Amén. En este caso, estamos hablando de esto, de un hombre que carga con la presión de un delito de sangre. ¿Cómo, mis amados hermanos, alguien puede quitarse este delito de sangre, esa carga de haberle quitado la vida a alguien, repito, literalmente, o estarle cansando la vida a alguien, o haber derramado sangre? Pues simple y sencillamente, aunque pareciera duro, mis amados hermanos, pero en una oportunidad el apóstol nos dijo en un estudio de pastores, miren, nos dijo, hay problemas que nosotros como ministros podemos tratar. Y él mencionó, por ejemplo, problemas matrimoniales, que hay problemas en el matrimonio. Esos problemas ustedes y yo los podemos tratar, pero pensemos, decía él, que alguien venga y te cuente que asesinó a alguien. Esos problemas nosotros como ministros no los podemos tratar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decía él, hablarle a la persona y decirle, mire, disculpen, pero si esto ha sido así, esto es un delito, yo tengo que denunciarlo. ¿Y quién se va a encargar entonces de tratar con ese delito? La ley.
Pero mis amados hermanos, ¿quién va a hacer eso? Para empezar, yo no conozco a nadie hasta el día de hoy que haya llegado a ministrarse que le quitó la vida a alguien. Y tampoco conozco a nadie, mis amados hermanos, que después de haber recibido una administración de este tipo, lo haya acusado y que lo haya metido a la cárcel. No lo creo. Entonces hay, en este caso, calumnias, como lo que es el delito de quitarle la vida a alguien, que solamente, mis amados hermanos, pueden ser saldados. ¿Cómo? Con lo que la Biblia dice, y pareciera como que no fuera un tiempo de gracia el que estoy mencionando, pero ojo por ojo y diente por diente. Por eso la Biblia, el Señor Jesús le dijo claramente al apóstol Pedro, y esta es la razón tan importante, mis amados hermanos, por la cual ustedes y yo tenemos que cambiar. Amén. Recordémonos que cuando vienen a tomar preso a Jesús, el apóstol Pedro saca su espada, ¿verdad? Y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dice, mis amados hermanos, que no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Pero también le dice que el que a espada mata, a espada morirá. El que a hierro mata, a hierro morirá, dándonos a entender, mis amados hermanos, lo que la Biblia dice, de que lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado y no permitirle la entrada a la calumnia. ¿Por qué? Porque se los aseguro, mis amados hermanos, que si le permitimos la entrada a la calumnia, más de alguien nos va a calumniar. Y vamos a saber, mis amados hermanos, que el vivir bajo calumnia no es grato, es doloroso. Por eso también es importante que ustedes y yo entendamos e identifiquemos con qué tipo de gente nos relacionamos, mis amados hermanos, porque al final uno mismo puede llegar a ser tomado por cómplice solamente por el hecho de saber las fechorías de alguien más. Pero si yo no hice nada, sí, pero sabes todas las fechorías y nunca lo denunciaste. Eso puede llegar a convertirte a ti y a mí también en lo mismo, mis amados hermanos, en un hombre que carga con la presión de un delito de sangre. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros? Ministrarnos delante de la presencia del Señor y quitarnos toda carga, mis amados hermanos. Y si es necesario romper relaciones comparado con Cristo, pues prefiero romper cualquier relación, pero no alejarme del Señor. Bueno, tengo que avanzar. Vean este otro significado. Ahora es la palabra ragal. Puede ser ragal o ragal. La misma palabra, mis amados hermanos, es para la otra palabra calumnia. Y vean qué tremendo este significado. La palabra ragal o ragal significa enseñar a caminar. Enseñar a caminar. Yo creo que aquí me voy a quedar, mis amados hermanos, por el tiempo, y apenas es el segundo que les doy. Pero yo tengo una cita por ahí. Vamos a ver, se las voy a mencionar de una vez. Déjenme buscarla. La cita es Oseas, capítulo 11, versículo 3. No venía aún la cita, pero se las voy a dar de una vez para poder poner estos ejemplos, mis amados hermanos, de que la palabra calumnia, en la otra palabra ragal, ¿verdad? O ragal, significa enseñar a caminar. Solo la cita en sí, la que vamos a leer cuando nos corresponda, es Oseas capítulo 11, versículo 1 al 5. Pero yo les voy a leer en este momento solo el versículo 3. Dice, sin embargo, yo, está hablando el Señor, ¿verdad? Enseñé a andar o a caminar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos, dice, no comprendieron que yo lo sanaba. Ok, eso es lo único que vamos a mencionar para que ustedes y yo veamos de que este significado de la palabra calumnia aparece escrito en la Biblia. Ragal, ¿qué significa? Enseñar a caminar. Entonces es sorprendente, mis amados hermanos, cómo la calumnia se puede enseñar. Ahora bien, si ustedes y yo nos recordamos, quizá no nos recordemos de cuando nos estaban enseñando a caminar. Quizás alguien sí. Pero ¿será que no nos recordamos cuando nos tocó enseñarle a alguien a caminar?
Yo me recuerdo, mis amados hermanos, de que no puse o le enseñé a caminar solamente a mis hijos. A varios de mis primos también les enseñé a caminar. Ahí los agarraba yo y los ponía a caminar. Y de alguna forma, pues caminábamos, aquí es donde vamos a llegar a un entendimiento, caminábamos juntos. Entonces, ¿en qué momento, mis amados hermanos, si nosotros no somos gente con maldad en nuestro corazón, en qué momento la maldad se puede asir en nuestros corazones? Pues la respuesta es bien sencilla. En el momento en el que ustedes y yo empecemos a caminar con gente que sí es mala, mis amados hermanos, porque la verdad les digo, gente mala hay. Y hay por todos lados, mis amados hermanos. Muchos se dicen ser cristianos, mas sin embargo la Biblia muestra que con sus obras, ¿cómo es que dice? Hacen, bueno, no me recuerdo cómo es que dicen, pero que con sus obras niegan la eficacia del evangelio. Así es como dice. Entonces en este punto podríamos utilizar aquel dicho que dice, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré. Entendiendo lo que estamos hablando, qué tan calumniador eres, qué tanto, mis amados hermanos, has aprendido de la gente con la que te relacionas, de que ahora alguien te dice o te hace algo y ya te molestas cuando antes no, y rápido quieres venganza, quieres que le pase algo mal a la persona. ¿De dónde, mi amado hermano, salió eso? De la gente que te está enseñando a caminar. Y yo les puedo decir, mis amados hermanos, con toda libertad y seguridad, de que lamentablemente así es como vive mucho creyente. Ya les he contado aquel testimonio, ¿verdad?, que nos contó un pastor en Ebenezer, de que llegó una hermana a su iglesia y le dice, mire pastor, yo tengo dudas en relación al velo que la mujer usa. Así contámele. Es que fíjese, le dice que yo me encontré a una señora que va a otra iglesia y se puso a hablarme del velo y ella me demostró de que el velo no es de Dios. Y el pastor le dice, hijita, le dice, ¿cómo es posible que tenés, no me acuerdo si eran 10 o 15 años de estar congregándote conmigo y en 5 o 10 minutos en una plática en el mercado te cambian la doctrina? Es exactamente lo que estamos hablando, mis amados hermanos, que muchas veces la gente con la que nos relacionamos nos cambia la forma de vivir. ¿Por qué? Porque es gente calumniadora, porque es gente que en su corazón hay maldad. Y la Biblia claramente, ¿qué es lo que dice? No se hagan a ellos, no se hagan a ellos, que ellos se hagan a ti. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 6? Dice, sal de en medio de ellos, no toques el anatema, no participes de sus inmundicias. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Es lo mismo que hablábamos el domingo, mis amados hermanos. Muchos de ustedes, mis amados hermanos, piensan de que nosotros como pastores les decimos las cosas porque no los queremos, porque ustedes nos caen mal, pero al final ustedes mismos se han dado cuenta que cuando no nos hacen caso les va mal. ¿Por qué? Porque se han unido, mis amados hermanos, a gente que tiene calumnia, a gente que tiene maldad en su corazón y al final, sin haber hecho ustedes las cosas, ustedes van a pagar las consecuencias. Y esta es acá en donde yo no tengo nada, mis amados hermanos, en contra de ninguno de nuestros padres. Pero esta es la razón principal por la cual la Biblia claramente dice que tenemos que despojarnos, que tenemos que despegarnos, desenraizarnos de todas aquellas cosas o todas aquellas enseñanzas, pero que fueron vanas, que recibimos de nuestros padres, porque si no nos despojamos de todo ello, el mismo camino nos va a llevar, mis amados hermanos, al fruto, ¿verdad?, de los caminos a donde ellos llegaron, a las consecuencias a donde ellos llegaron. Entonces yo quiero dejarles algo en su corazón y espero me esté dando a entender de que la calumnia, mis amados hermanos, no solamente es algo que llega a ser ministrado de parte del reino de las tinieblas, sino la calumnia también es algo que se aprende. Amén. Pero ahora bien, ¿por qué se aprende? Pues lógico, ¿verdad? Porque alguien nos enseña y porque alguien está aprendiendo. Entonces, si yo soy el que ha aprendido la calumnia, no me puedo quejar después, mis amados hermanos, que cuando vengan a sufrir o a pagar las consecuencias, porque yo dejé que me enseñaran.
Cuando ustedes y yo sabemos que la Biblia claramente dice que si de alguien tenemos que aprender, así lo dice, aprendan de mí, dice el Señor Jesús. Más sin embargo, no es Jesús el único que enseña, porque lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Y recordemos, mis amados hermanos, que cuando Dios desciende al huerto, el hombre se esconde, tuvo miedo, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No solamente el Señor enseña, también Satanás enseña. También la Biblia dice, pero tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza y enseña. ¿Y qué es lo que Jezabel enseñaba? Jezabel enseñaba la fornicación. Miren qué tremendo, que era lo que enseñaba Satanás por medio de la serpiente, rebelión. ¿Y qué es lo que enseña Jesús? Mis amados hermanos, Jesús lo que enseña es a vivir sujetos a Él por medio de un yugo que nos es fácil, y ese yugo es el Evangelio. Amén. Yo subía un video el día de hoy ahí a la página de YouTube, ¿verdad? Porque leyendo la Biblia, mis amados hermanos, la Biblia dice en el primer capítulo, ¿verdad?, en donde Dios decide crear, que Dios creó, pero esa palabra Dios creó la pronuncia 4 veces. Dios creó creó muchas cosas, ¿verdad? Pero en algunas no dice que las creó, sino dice que las llamó, otras las miró, pero la frase Dios creó aparece solamente 4 veces ahí dentro de la creación. Amén. ¿Y por qué les menciono esto, mis amados hermanos? Porque esa palabra crear también significa criar, y no es lo mismo crear a criar, ¿verdad? A nosotros Dios nos creó, pero ¿quién nos crió? Fueron nuestros padres, ¿verdad? Amén. Entonces, ese tipo de cosas, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que irlas aprendiendo, porque tenemos un buen maestro, es el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que el Evangelio se convierta en ese yugo que es fácil y no nos permita descarriarnos, no nos permita apartarnos, no nos permita, por eso le decía que Dios nos creó, convertirnos en gente que Dios no creó. Y que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, porque hay cosas muy buenas con las que nuestros padres nos criaron. Amén. Pero la Biblia lo dice, no lo digo yo. Pero también hay cosas, mis amados hermanos, que son vanas, con las que ellos también nos criaron. Y la Biblia nos dice que tenemos que despojarnos de ellas. Entonces acá la pregunta es, para poder identificar qué tanto podemos estar siendo influenciados nosotros por la calumnia, es ver qué tanto, mis amados hermanos, con qué tipo de gente caminamos y qué tipo de gente nos está enseñando. Miren, el ser humano no hace falta que alguien se siente en una mesa, en un asiento, ¿verdad?, a explicarle las cosas, porque la mayoría de cosas pues las aprendemos, mis amados hermanos, por vista o por experiencia, por práctica. Amén. Pero entonces, a veces, ¿qué es lo único que le basta al ser humano para aprender? Ver cómo alguien hace las cosas. Y eso es lo único. Entonces, muchas veces nos damos cuenta cómo la gente hace las cosas y son cosas malas, pero como aparentemente, quizá económicamente les va bien, yo lo voy a hacer también. Y ahí viene, ¿quién te enseñó? Pues te enseñó aquella gente con la que está cerca, mi amado hermano. Y ahí nos demuestra esto de que muchas veces nosotros como cristianos no estamos cerca de Jesús. Porque si estuviéramos cerca de Él aprenderíamos. Y si aprenderíamos de Él, mis amados hermanos, entonces cuando venga otro tipo de enseñanza, rápido la detectaríamos y no la recibiríamos. Amén. Entonces aquí es muy importante esto, que la palabra calumnia significa enseñar a caminar. ¿Quién te enseñó a caminar, mi amado hermano? Pues yo creo que por naturaleza, literalmente nuestros padres. Pero ¿quién te enseñó, mi amado hermano, a estar peleando, por ejemplo? ¿Quién te enseñó a dejarle de hablar a la gente? Sobre todo si es gente que te pone un plato de comida en tu mesa. ¿Quién? Eso no lo aprendimos, mis amados hermanos, del Señor Jesús, porque el Señor Jesús claramente nos muestra que ustedes y yo tenemos que ser agradecidos, mis amados hermanos, porque el que es agradecido, les digo algo, no es amargado,
porque el que es amargado no es agradecido. ¿Por qué? Porque se cree, mis amados hermanos, que uno tiene el derecho a las cosas, cuando de derecho ustedes y yo no tenemos. Si la Biblia claramente dice que todos nosotros éramos pecadores y que nos correspondía la muerte, pero por misericordia es que seguimos con vida. Por misericordia, mis amados hermanos, es que estamos con vida. Ahora la pregunta, y voy a avanzar al otro, es ¿quién nos enseñó a ser como somos? Alguien nos tuvo que haber enseñado a ser como somos. Y miren, yo les voy a decir algo, mis amados hermanos. Ustedes y yo, porque todos pues tenemos padres, ¿verdad? Y si algunos pues ya no los tienen, pues ninguno vino por obra del Espíritu Santo, nada más que Jesús. Los tuvimos. Pero ustedes y yo, mis amados hermanos, más de alguna cosa tuvimos que haber aprendido de nuestros padres. Y aunque haya sido un mal ejemplo el que hayamos tenido enfrente, bíblicamente hablando, la Biblia habla de la iniquidad, pero yo no voy a mencionar la iniquidad en este momento. ¿Qué es la iniquidad? Pues de que lamentablemente los errores de nuestros padres, pues los vamos a tener que enfrentar nosotros. Si tenemos una vida espiritual, los vamos a enfrentar y los vamos a poder vencer. Pero si no tenemos una vida espiritual, de todas formas, los errores de nuestros padres los vamos a enfrentar y vamos a caer en los mismos errores. Pero no quiero hablar de eso, lo que quiero hablar es de esto. De que aunque nuestros padres hayan sido para nosotros un mal ejemplo, un mal modelo de enseñanza, ustedes y yo tenemos el escrito está, tenemos el Espíritu Santo, creo, mis amados hermanos, y lo digo con toda libertad y autoridad, que también tienen pastores que les han enseñado el camino correcto, y solamente esas tres cosas que les mencioné, o sea, cuando digo solamente no me refiero a que solo son esas tres, pero solo mencioné tres cosas, a eso me refiero, bastan para que ustedes y yo no agarremos de excusa, es que yo soy así porque mis papás son así. Mentira del diablo, porque aunque nuestros padres, miren, por ejemplo, ustedes y yo sabemos de que José no era el padre de Jesús, mas sin embargo, mis amados hermanos, aunque José no era el padre, le enseñó bien, lo instruyó bien, sino ¿quién le enseñó a Jesús a ser carpintero? Con todo respeto para mi Padre Celestial, ¿verdad? Pero no fue él, fue José. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? De que de su padre, estamos mencionando de José, aunque no lo fue, ¿verdad? Aprendió lo bueno y lo malo. Ustedes no ven a Jesús en la Biblia diciendo las cosas malas que tengo es por culpa de José. No, sino lo que ustedes ven es que Jesús dice, para mí mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo hablo es lo que oí y lo que aprendí de mi Padre Celestial. Entonces para ninguno de nosotros es una excusa, es que yo soy así porque mis papás eran así. Simple y sencillamente repito, lo mal portado que nuestros padres hayan sido, ustedes y yo lo vamos a tener que enfrentar, porque eso sí no nos lo quita nadie. Lo vamos a tener que enfrentar, pero si cometemos los mismos errores es porque no somos gente espiritual. Pero si los enfrentamos y no caemos en lo mismo, eso nos demuestra que hemos seguido el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Entonces no es excusa decir yo soy así, yo hice esto porque mis papás son igual. No es excusa. Amén. Mas sin embargo, en algún momento lo vamos a tener que enfrentar porque la Biblia claramente dice que Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos en tercera y cuarta generación. Pero ¿cuál es el fin de Dios de visitar esa iniquidad? De que a través de cada nueva generación, o sea, la nuestra, nuestros descendientes vayan siendo más libres, más limpios. ¿Por qué? Porque aunque yo como padre haya vencido algunas cosas, más de algunas cosas no pude vencer, que le va a tocar a mis hijos. Pero estoy seguro que más de algunas cosas sí vencí, que ellos ya no las van a enfrentar. ¿Por qué? Porque yo las enfrenté y porque yo las vencí. Entonces, cuando ellos vinieron, ya no se los heredé. Amén. Pero estoy convencido también de que más de algunas cosas, o tal vez muchas cosas, sí se las heredé. ¿Y cuál es mi trabajo ahora? Enseñarles a caminar, enseñarles a cómo se hacen las cosas. Amén. Si alguien vino y me enseñó, por ejemplo, miren, ustedes y yo lo haríamos, mis amados hermanos. Ustedes y yo como padres, sobre todo en este periodo de la pandemia, ¿verdad? Volvemos a hacer a poner aquel famoso ejemplo de 2 más 2.
Si ustedes y yo vemos que viene uno de nuestros hijos y nos dice, mira papi, mami, como nos digan, el maestro me enseñó que 2 más 2 son 6. Ah, ese maestro es bien inteligente, ¿le van a decir ustedes? ¿Qué van a hacer? Enseñarle cómo es. ¿Verdad que sí? Pues por cuanto ustedes y yo ya aprendimos, ya sabemos, le vamos a decir, ah, ese maestro es bien bruto, ese no sirve para nada. Así le vamos a decir. No, eso es calumnia, porque para empezar tal vez ni lo conocemos, tal vez sí sea bruto, pero no lo conocemos. Bueno, entonces no le vamos a decir eso, porque entonces, ¿qué es lo que le vamos a enseñar? Mire, dice mi papi que usted es bien bruto. Se los aseguro, mis amados hermanos, que así va a pasar. Entonces, si el maestro se equivocó, entonces, a nosotros no nos corresponde juzgar al maestro. Si no sabe, entonces nos vamos a dar cuenta que al siguiente día, mira, el maestro dice ahora que 4 más 4 son 2. Entonces ahí ya uno se va a ir dando cuenta pues de que definitivamente el maestro no es bueno y algo va a tener que hacer, pero no calumniar al maestro, porque se los aseguro, ese maestro es un inútil. El hijo, oye, ¿y qué idea va a tener del maestro? Que es un inútil, ¿y es cierto o no? Con todo respeto, pero tal vez el que apuntó mal fue el hijo y ya nosotros ya calumniando al maestro, hermano. Bueno, pero a lo que voy con este ejemplo es, si viene uno de nuestros hijos y nos dice, mira, el maestro me enseñó y me dijo que 2 más 2 son 6. Y ustedes y yo ya tenemos conocimiento, ya vivimos, ya sabemos, ya aprendemos. Entonces le vamos a decir a nuestro hijo, mira mi amor, no, 2 más 2 no son 6. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Entonces, la vana, porque es una vana enseñanza, no es cierto, la vana enseñanza que él recibió de sus maestros, de sus padres, ahora es mi trabajo enseñarle cómo son las cosas. Amén. Y si logra aprender, mis amados hermanos, eso va a ser honra para nosotros, no de orgullo de, pero yo le enseñé, sino honra, porque tarde o temprano él o ella va a reconocer, alguien me enseñó, él me enseñó, ella me enseñó. Pero se dan cuenta cómo en un pequeño ejemplo podemos caer nosotros en calumniar a alguien. Amén. Entonces que Dios nos libre, mis amados hermanos, y sepamos identificar a qué tipo de gente le vamos a dejar que nos enseñe. Por ejemplo, ¿verdad? Si vamos a hablar de matemáticas, no se van a ir ustedes a ministrar, mire pastor, yo quiero ministrarme porque tengo muchos problemas con el libro de matemática y no sé qué hacer. ¿Qué les puedo decir yo? Nada más que estudie, ¿verdad? Pero entonces, si tienen problemas con el libro de matemáticas, ¿a quién van a buscar? Pues a un maestro, ¿verdad? Que sepa de matemática. Pero si tienen problemas con el alma, van a ir a buscar al maestro para que les explique matemática. No, pues ahí ustedes sabrán a quién buscan, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero el Señor ha dejado en la Biblia, y miren, a mí me sorprende porque, como les digo, leyendo la Biblia en el libro de Génesis, me doy cuenta, mis amados hermanos, de que la Biblia muestra claramente de que el primer hijo de Adán y Eva fue Caín. Pero, sorprendentemente, la Biblia dice, mis amados hermanos, que lo vamos a decir así, ¿cómo es esta palabra? La primer profesión, si lo queremos tomar como profesión, que la Biblia muestra que alguien desarrolló, es la profesión de Abel, hablando de los hijos de Adán, ¿verdad? Y dice la Biblia que Abel, su profesión era de ser pastor. Entonces miren qué sorprendente, mis amados hermanos, que la primera profesión, hablando bíblicamente, pues que aparece escrita, es la profesión de ser pastor. Luego viene la del agricultor, luego viene la de los ganaderos, la de los músicos, por ahí hay una más, y luego vienen los marineros. Y la Biblia muestra cómo creo que de los de la tribu de Sem salieron los marineros, de ahí salieron los piratas. Amén. Entonces, miren qué tremendo, mis amados hermanos, lo que la Biblia nos muestra. Y les digo, a mí me llama mucho la atención, porque si lo queremos ver como profesión, trabajo u oficio, la primera profesión que la Biblia menciona es la de Abel, y era ser pastor. Entonces, si por algo el Señor nos ha dejado pastores, aprendamos, mis amados hermanos, de lo que pues puedan enseñarnos. Y a mí ya se me fue el tiempo, mis amados hermanos.
Les voy a mencionar nada más las otras tres, solo mencionar. La palabra calumnia también significa en otra palabra, no la misma, ¿verdad? Esta es la palabra divá, con dos B altas, divá, no diva, ¿verdad? Porque ahí sí saben ustedes qué es divá, y significa desacreditar. Ahí lo vamos a dejar. La otra palabra es la palabra oshek, amén, y significa defraudar. Y para defraudar, mis amados hermanos, no hace falta hablar a veces. Con una acción, ustedes y yo podemos defraudar a alguien. Y eso es una calumnia. Y como repito, ¿y cuál es el fin de las calumnias? Hacerle mal a alguien. Y por último, la otra palabra, esta es sorprendente, mis amados hermanos, porque la palabra griega es blasfemeo. Y de ahí viene la palabra blasfemar. Y esto de las blasfemias, mis amados hermanos, es bien delicado, pero no significa, la palabra blasfemeo no significa blasfemar, sino significa hablar impíamente. Pero quiero hacer énfasis en la palabra blasfemar, porque también significa eso, ¿verdad? Que la blasfemia, mis amados hermanos, empieza con una herejía, luego avanza a blasfemia y termina con una apostasía. Y la Biblia muestra, mis amados hermanos, de que algunas herejías pues se pueden perdonar, porque son herejías, ¿verdad? Algunas blasfemias también se pueden perdonar, excepto, ahí ya entra un punto en el que ya la blasfemia ya no es perdón, o sea, entra un punto en el que ya la calumnia ya no es perdonada, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si esto no se detiene y avanza a apostasía, la Biblia muestra que hay una apostasía irreversible, la cual simple y sencillamente, si es irreversible, ya no puede dar marcha atrás. Y es ahí donde habla acerca de la blasfemia de Judas, de la apostasía de Judas. ¿Y qué fue lo que hizo Judas en su apostasía? Entregar a Cristo. ¿De qué me sirve a mí el evangelio si no me logra cambiar? No logra cambiar ni a mis papás, ni a mí, ni a nadie. ¿Para qué quiero ser evangélico? Y ahí viene, mis amados hermanos, la apostasía. Uno empieza a negar la fe, uno empieza a creer en otras cosas, a tal punto que con esto voy a terminar, que yo les comenté, no sé si alguien lo habrá investigado, mis amados hermanos, que vino el hijo de alguien, de un artista, para que no van a decir de plano por mi hijo lo está diciendo. No, es el hijo de un artista muy famoso, mis amados hermanos. Él empezó muy bien, con alabanzas muy bonitas, pero con el paso del tiempo fue cambiando su aspecto, fue cambiando su música. Y un día, y esto lo cuenta el mismo padre, no lo cuenta nadie más que el mismo padre. Un día, dice él, vino mi hijo. Y me dijo mi hijo, papá, le dijo, yo ya no creo en Jesús. Yo creo que Jesús es un set de ideas que al unirlas se forma, pero yo no creo en Jesús. Y la respuesta del padre, y esto el mismo padre lo cuenta, y no sé cómo se atrevió a subirlo a internet, pero ahí está. Y la respuesta del padre fue, hijo, te felicito. ¿Por qué? Porque esto me demuestra que a partir de hoy en tu fe vas a empezar a caminar, no me acuerdo la palabra, independientemente. Vas a empezar a ser independiente en tu fe. Y luego sale el hijo diciendo eso, mis amados hermanos, eso ya lo dice el hijo, eso se lo dijo al padre, pero luego aparece el video donde el hijo está diciendo eso, de que Jesús es un set de ideas, o sea, son varias cosas. Y aparece alguno diciendo que Dios somos nosotros, que nosotros somos Dios, y un montón de tonterías más. O sea, ¿de dónde viene esto, mis amados hermanos? De no poder detener la herejía, de no poder detener la calumnia, la blasfemia, y esto nos lleva a una apostasía. ¿Y qué es una apostasía? Negar la fe, negar a Cristo, negar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es ineficaz, no me puede cambiar, no puede cambiar a mis papás, nadie cambia en mi casa. No es que el evangelio no tenga la capacidad de poder cambiar a la gente. Simple y sencillamente es que la gente no se doblega delante del Señor y por eso no puede cambiar.
Tremendo, mis amados hermanos, pero todo esto se deriva de la calumnia. Y yo tengo que terminar. Y lo más delicado, aunque no se los dije, ¿verdad?, es de que cuando seguimos avanzando en este tema de la calumnia, aparece lo que es el sacrificio y la entrega a los hijos. Amén. En un punto en el que muchas veces como padres, hay que miren qué hacen. Yo ya les hablé. No se trata solo de hablarles, mis amados hermanos. A veces se trata de como padres tener la autoridad y ministrarlos, orar por ellos, aconsejarlos, y muchas veces esto no basta. A veces es necesario corregirlos, otras veces es necesario pegarles, pero otras veces es necesario liberarlos. Otras veces es necesario llamarlos, vení para acá, esa actitud no es de Dios, vení para acá, te voy a liberar. Pero imagínense cómo voy a poder yo liberar a un hijo, mi amado hermano, si yo me pongo taco a taco con él. No me habla, yo tampoco. Entonces, una casa dividida no permanece. ¿Pero por qué no permanece? Porque ahí está Moloc, es lo que estamos hablando, porque ahí está Luzbel, porque ahí está Satanás, porque Satanás, su reino no está dividido, pero él sí opera bajo división. Satanás no puede echar a Satanás por sí mismo. Amén. Pero nosotros en el nombre de Jesús sí lo podemos hacer. Miren, hoy la pastora, sí, ahí está la pastora. Hoy la pastora me contó un sueño. Ella me contó un sueño y dice que anoche ella tuvo un sueño en donde se apareció una serpiente, dice. Pero el aspecto era de serpiente. Pero ya cuando se manifestó el animal, no era cualquier serpiente. Entonces vino ella y me empezó a contar el sueño y yo le dije, mirad, por las características que me estás dando, bíblicamente hablando es el Leviatán. Y fuimos a la Biblia, mirá, la característica que decís, aquí está, mirá, la Biblia lo dice. Entonces, en ese sueño, mis amados hermanos, pues ella soñó con Leviatán. Y al final ella dice de que ella agarró una espada, un machete, y dice que la espada o el machete dice que era mío. Estaba nuevecito, dice, limpiecito, pero ella lo agarró. Y cuando ya la serpiente, o en este caso el Leviatán, intentó atacar, dice que ella agarró el machete y la espada y dijo, en el nombre de Jesús, y le cortó la boca. Al final me contó más cosas, pero no lo va a contar los demás, ¿verdad? Y luego ella recibió testimonio en su espíritu y ella me contó, y cuando ella me contó todo lo que yo le estoy diciendo, y después de que ella terminó le dije yo, mira, es el Leviatán, y fuimos a la Biblia y ahí están las características, y le busqué una imagen del Leviatán tal y como ella lo vio, así están las imágenes. Y ella recibió testimonio de parte del Señor y le dice, no pudiste partir esa serpiente por la espada o por el cuchillo. Lo pudiste hacer porque dijiste en el nombre de Jesús. ¿Por qué les menciono esto, mis amados hermanos? Porque hay muchas cosas que ustedes y yo no las vamos a poder hacer nada más que en el nombre de Jesús. Y una de las cosas, pueden leer ustedes Job, capítulo 41, todo el capítulo habla de Leviatán. Y una de las cosas de cómo trabaja Leviatán es con el orgullo. Y el orgullo, mis amados hermanos, no se puede doblegar si no es en el nombre de Jesús. Y en donde hay orgullo va a haber enseñanza que no es de Jesús. Y por eso ustedes y yo tenemos que suplicarle al Señor que no se cumpla en nuestras vidas el colmo de los cristianos. ¿Cuál es el colmo de los cristianos? Un cristiano orgulloso sirviéndole a un Dios humilde. Tan humilde que se hizo hombre, y no le bastó hacerse hombre, sino que murió de la peor forma de cómo puede morir un ser humano. Entonces es el colmo de los cristianos, ser orgullosos y servirle a un Dios humilde. Pero bueno, tengo que terminar, mis amados hermanos. Amén, amén.